Bueno, ahora vamos a barajar con el oráculo de los rebeldes sagrados la energía del mes para septiembre del 2023 para todos los signos de los 4 elementos: agua, fuego, tierra y aire. Como energía del mes para septiembre del 2023 salió la carta número 42, la palabra quiere ser escrita. Ahora vamos a barajar con el tarot de la frecuencia el reto o la resistencia en oposición a esa energía del mes. Para los signos del elemento de agua, Cáncer, Escorpión y Piscis para septiembre del 2023. Si quieres una lectura personalizada, te invito a que escribas al correo electrónico que aparece en pantalla. Como reto o resistencia le salió la frecuencia número 3, empoderamiento al derecho. Bueno, ahora vamos a barajar con el tarot de Osho la expresión particular a cada signo del elemento de agua, de esa energía del mes y del reto relacionado. Vamos a empezar con el signo de Cáncer. Para Cáncer le salió el arcano menor número 10 del mazo de fuego, represión al revés. Bueno, ahora vamos a barajar con el tarot de Osho la expresión particular de esa energía del mes y del reto relacionado para el signo de Escorpión. Para Escorpión le salió el arcano menor número 5 del mazo del agua, apego al pasado al revés. Bueno, ahora vamos a barajar con el tarot de Osho la expresión particular de esa energía del mes y del reto relacionado para el signo de Piscis. Para Piscis le salió el arcano menor del mazo del fuego, el creador al revés. Bueno, ahora vamos a escuchar la lectura completa para los signos del elemento de agua, Cáncer, Escorpión y Piscis para el mes de septiembre del 2023. Bueno, entonces el mensaje del mes con esta carta de la palabra quiere ser escrita es un mensaje que está ubicado en el centro de lo que llamamos el trabajo de sombra. Y este mensaje de esta carta se divide en dos partes. Primero, en revelarnos que nuestra esencia y nuestra firma energética quiere expresarse creativamente, porque la expresión de nuestra firma energética es un estado natural que debe fluir suavemente en nosotros y es un estado que, si estamos vibrando alineados con esa expresión, vamos a magnetizar naturalmente personas, lugares, experiencias y todas las condiciones propicias para su florecimiento y para su expresión en lo tangible. Y cuando hablamos de expresar nuestra propia firma energética, hablamos de que cada una de las personas, su energía esencial tiene múltiples vías de expresión, cada una de una manera única y particular a cada persona. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una firma energética que florece en la sanación, en la empatía, en la compasión, en el cuidar, en el dar, entonces es muy probable que para ti sea fácil maternar a otros, que para ti sea fácil ofrecer esa energía de cuidado, de nutrición. Entonces esto se puede ver en profesiones como la enfermería, como las personas que cocinan, como las personas que ofrecen cuidado a los adultos mayores, como las personas que tienen una profesión de profesores, de maestros. Si por ejemplo tu firma energética florece en la creatividad, entonces es muy probable que tu ser tenga tendencias hacia el arte, hacia la comunicación, como por ejemplo escribir, cantar, bailar. Entonces, como nuestra expresión creativa es nuestro estado natural, todo el tiempo, consciente o inconscientemente, nosotros estamos creando experiencias que lo que buscan en últimas es mostrarnos quiénes somos, revelar nuestros dones, nuestros talentos, nuestras capacidades e igualmente revelar nuestras creencias limitadoras y nuestra sombra. Entonces por eso hablo de que esta carta se ubica en el centro del trabajo de sombra, porque la sombra es todo aquello que frena,
estanca, limita y opone resistencia a la expresión creativa de nuestra firma energética única. Y como nosotros nacemos y crecemos en este plano de lo material, y este plano de lo material trae en sí mismo los condicionamientos, los moldes, las expectativas, las dualidades, las limitaciones. Entonces, todo esto empieza a generar como capas y capas y capas que envuelven nuestra esencia, nuestra firma energética, y que empiezan como a comprimir esa expresión de esa firma energética a ciertos moldes, a ciertas limitaciones, a ciertas creencias, en ciertos caminos que no están alineados con el potencial más alto de expresión de esa energía. Y la segunda parte del mensaje de esta carta es que lo único que nosotros tenemos que hacer para poder conectarnos con nuestro camino de vida, para poder expresar nuestro propósito de vida, para que nuestra propia firma energética se exprese en su potencial más alto, es revelar y sanar la sombra, hacer conscientes nuestros patrones de creencia y de comportamiento que nos limitan, que nos frenan, hacer conscientes traumas del pasado que de pronto están marcando, y algo así como que limpiar nuestro sistema de creencias de que esa expresión de esa firma energética tiene que ser una experiencia luchada, una experiencia de esfuerzo exacerbado, una experiencia de sacrificio, porque el campo energético que nos rodea, que es el campo de expresión en este plano de lo material, siempre funciona como un espejo. Entonces, ese campo energético va a honrar esa creencia que nosotros tenemos y nos va a reflejar experiencias de lucha, de sacrificio, de esfuerzo, de una expresión y un desenvolvimiento de nuestra firma energética pesado, lento. ¿Por qué? Porque esa es nuestra creencia raíz alrededor de nuestra capacidad de manifestación. Entonces el trabajo de sombra que se nos ofrece desde el comienzo con este mensaje de esta carta es que ahondemos en nuestro sistema de creencias, y esta carta habla de algo muy particular, que es el trabajar las experiencias del pasado, las personas, las situaciones que de alguna manera estén marcadas por la vergüenza, porque el sentirnos avergonzados es uno de los componentes fundamentales de cómo se crea la sombra. Entonces te pongo un ejemplo. Si en una experiencia de tu niñez tú expresaste un deseo creativo, o quisiste expresar un poema, o quisiste bailar, y a tu alrededor las personas lo rechazaron o no te pusieron atención o se burlaron de ti, todo esto produce como una vergüenza hacia la propia posibilidad de expresión creativa. ¿Y qué pasa? En ese momento se nos genera un trauma emocional en el cual asociamos la expresión creativa de nuestro ser con la emoción de la vergüenza. Entonces, cada vez que ya en la adultez nos vemos ante el reto de expresarnos creativamente, automáticamente se nos abre esa herida de sentir vergüenza y se nos reviven esas emociones del trauma inicial. Entonces, para trabajar la emoción de la vergüenza o los traumas relacionados con el sentirnos avergonzados, es importante primero entender que culturalmente la emoción de la vergüenza y la acción de avergonzar a un otro ha sido una herramienta de control de la otra persona o de control sobre el sí mismo, y se nos está mostrando esa emoción de la vergüenza permanentemente. Entonces te pongo un ejemplo: la cultura de la cancelación que ahora está en boga en las redes sociales es que cierta persona emite un discurso de odio, emite un discurso de rechazo, emite una opinión que es muy extrema. Esa persona está actuando desde su sombra y desde su inconsciencia, y entonces se une toda la masa a avergonzar a esa persona y a cancelar a esa persona. ¿Y qué pasa? Esta cultura de la cancelación agranda la sombra colectiva.
porque la vergüenza es una emoción que genera autorrechazo y el autorrechazo hace que nosotros, precisamente por rechazar una parte de nosotros, esa parte que rechazamos se convierte en un aspecto de la sombra y no desaparece per se, sino que empieza a influenciarnos desde lo inconsciente. Y lo que debería hacer la sociedad es ofrecerle caminos de transformación y de sanación de su propia sombra y de su propia inconsciencia. Entonces este ejemplo lo que trata de ilustrar es que la herida de la vergüenza y la emoción de la vergüenza es algo que todavía está muy vigente en el imaginario colectivo y por ende es algo que nos puede llegar a impactar directa o indirectamente y por ende es algo que siempre va a hacer resonancia con las experiencias individuales que cada uno de nosotros tenemos alrededor de la emoción de la vergüenza y del autorrechazo. Y es por esto que es tan importante aprender a sanar las experiencias individuales para que al sanar esas experiencias individuales nosotros ya no tengamos dentro de nuestra configuración energética experiencias emocionales que hagan resonancia con esa sombra colectiva de la vergüenza. Y ya nosotros empezamos como a desenredar nuestra energía de la sombra colectiva. Y al poder desenredar nuestra energía de la sombra colectiva, nosotros alivianamos nuestra carga energética, nuestra carga emocional alrededor de nuestra propia sanación. Entonces, por eso es tan importante estar muy alertas ante esas dinámicas grupales que giran alrededor de los comportamientos de sombra. Y cuando una persona se aprende a regular a sí mismo, no tiene por qué aprenderse a regular a sí mismo a partir de la vergüenza. Puede aprender a regularse a sí mismo a partir de herramientas más constructivas y más suaves. Entonces, por eso es tan importante el consejo de esta carta, que lo primero que hay que trabajar son experiencias relacionadas con el autorrechazo generado por la vergüenza, para que nuestro ser se pueda expresar libremente y pueda florecer y pueda plasmar su energía creativa en algo tangible en este plano. Y el ejercicio de sanación que te ofrece esta carta es una afirmación consciente. Y la afirmación es la siguiente: yo en este momento elijo perdonar y liberar a cualquier persona, cualquier situación o circunstancia que haya sido fuente de vergüenza o que me haya avergonzado, ya sea consciente o inconscientemente. Yo en este momento libero esta energía de mi cuerpo, mi mente y mi corazón a través del amor incondicional. Yo elijo reclamar a mi propio ser y elijo amarme, aceptarme y reclamar todas las partes de mi ser bajo la protección amorosa y la sabiduría de la vida. Yo escojo vivir en mi propia esencia, como mi propio ser único que soy en este momento. Y hago el llamado a la asistencia incondicional y amorosa que la vida me ofrece para recorrer este camino en este momento. Yo honro mi poder creativo y mi valor innato, que así sea. Y esta afirmación tú la puedes decir cada vez que tú sientas que de alguna manera estás cayendo en la duda, en el autorrechazo, en el miedo, en la impotencia, para que te recuerdes a ti mismo tu propio poder personal a través de estas palabras. Bueno, y la frecuencia que te sale en relación con el reto o la resistencia alrededor de esa posibilidad de expresión de tu firma energética única que te ofrece la anterior carta, que te salió la frecuencia de empoderamiento. Esto quiere decir que como esta frecuencia te salió en la sección del reto, es probable que haya algo en ti que todavía no se convence de que es un ser poderoso, que todavía no se convence de que sus acciones, sus palabras, sus decisiones son momentos de poder personal, son momentos de poder interior. Y como te sale al derecho, quiere decir que los signos del elemento de agua, Cáncer, Escorpión y Piscis, están alineados
con la posibilidad, con el potencial de personificar y de expresar su verdadero poder como creadores natos en este plano de lo material, aunque en este caso sea un reto. Y ese verdadero poder consiste en expresar sus dones y sus talentos individuales en este plano. Que si de alguna manera estos signos en el pasado sintieron que estaban sufriendo, que la estaban luchando, sensación de impotencia, sensación de sacrificio, de estancamiento, que en este mes están ante la posibilidad de transformar esa carencia, esa limitación, esa falta de poder en lo contrario, es decir, que reclames tu autoridad sobre tu propia vida, sobre la persona que tú viniste a ser, sobre el propósito que tú viniste a cumplir y a expresar en este plano de lo material. Y esa posibilidad está siendo respaldada por todo el universo en sí. ¿Y qué es pararse en el poder personal como creadores natos? Es que ya tú puedes aprender a emitir una vibración tal que esa vibración que tú emites magnetiza hacia ti experiencias, personas y situaciones que amplifican tu propio poder personal y tu propia firma energética. Entonces, si por ejemplo tu firma energética está dada para impactar a varias personas, entonces es probable que tú atraigas hacia ti sociedades, experiencias en las cuales te vas a rodear de muchas personas y vas a poderlas impactar positivamente. Si quieres generar una idea de negocio, vas a traer esa posibilidad. Si quieres crear una familia, vas a traer esa posibilidad. Todo aquello que sea la expresión de tu poder personal está en el potencial alineado y expansivo para darse. Entonces, igualmente, como la carta anterior nos habla de trabajar la emoción de la vergüenza, eso quiere decir que estos signos de agua están en la posibilidad de trabajar de una manera eficiente sus experiencias del pasado o sus traumas relacionados con la emoción de la vergüenza y de liberar esa sombra para que esa emoción no se siga presentando a modo de experiencia o a modo de interacción con otras personas, o para que si se presenta en un futuro ya no te siga impactando y ya no te siga limitando la expresión de tu propio poder personal. Entonces el reto está en creerte que es real, en creer que tú eres un ser poderoso, en no ceder tu poder personal a nada externo a ti, a las circunstancias, a las otras personas, a las expectativas, sino darte cuenta que todo proviene de ti y que cada decisión, por minúscula que sea, cada palabra, por insignificante que parezca, cada experiencia, por mundana que parezca, son momentos de poder personal, son momentos en los que tú estás ejerciendo tu capacidad, tu libre albedrío de decidir y de co-crear la vida que tú deseas. Y cuando vayamos más adelante a las cartas que le salieron a cada uno de los signos en particular con el tarot de Osho, vamos a ver qué aspectos particulares se relacionan con aquello que está limitando, frenando la expresión de nuestra firma energética única y aquello que pueda estarse relacionando con las experiencias de sentir vergüenza o de sentir autorrechazo, para que ya a nivel particular cada uno de los signos trabaje lo que se le revela con el tarot de Osho. Bueno, y ya para Escorpión, que le sale ese arcano menor número 5 del mazo del agua, que es el mazo de las emociones, que se llama apego al pasado, quiere decir que todo aquello que puede estar frenando la expresión de tu firma energética está enraizado en el apego al pasado. Y el hecho de que te salga al revés este arcano quiere decir que es necesario soltar ese apego al pasado y que de alguna manera hay alguna resistencia en ti a soltar ese pasado.
Y las situaciones relacionadas con el pasado que pueden estar siendo reveladas con esta carta son situaciones que de pronto nos generaron una herida de abandono, son situaciones de pérdida de alguna relación importante, pérdida de alguna persona importante para nosotros. Y esa sensación de pérdida y esa sensación de abandono generan un trauma emocional, y ese trauma emocional en este momento está marcando el obstáculo para la expresión libre de tu firma energética. Entonces, es probable que en este presente haya situaciones que te estén reviviendo la impotencia o la frustración o la pesadez relacionadas con el abandono o con la pérdida. Entonces, lo importante del mensaje de esta carta es que te está hablando que en este presente la situación no es la misma, sino que es tu sombra de esos traumas del pasado que te puede estar convenciendo de que estás volviendo a vivir una situación de pérdida, de abandono, de rechazo. Y cuando nosotros tenemos una historia de vida, nosotros nos volvemos adictos a esa historia de vida y casi que defendemos a capa y espada esa historia de vida. Pero ¿qué pasa? Nuestra historia de vida no es lo único que tenemos como parte de nuestra expresión, de nuestra firma energética, porque nuestra firma energética es una sustancia que existe más allá de la historia de vida de cada uno de nosotros. Entonces, para que esa firma energética se exprese expansivamente, hay que soltar esa adicción a nuestra propia historia de vida y por ende soltar el pasado que sostiene esa historia de vida, soltar esa caja de recuerdos. Y como puedes ver en la ilustración de la carta, es ese pasado y es ese ruido de ese pasado lo que te está encerrando. Entonces, el apego al pasado puede darse primero por el apego a momentos bonitos, que la nostalgia nos lleva siempre a estar recordando esos momentos bonitos y a creer que son momentos que no se van a repetir, como también soltar los momentos dolorosos, los momentos que nos marcaron a modo de trauma emocional, para no estar reviviendo constantemente el victimismo que trae un momento doloroso per se. Y para poder soltar ese pasado es necesario entender que lo más importante de nuestra historia de vida es lo que está en nuestro presente, lo que está en el ahora. Aquello que hace parte del pasado es necesario soltarlo. Aquello que hace parte del futuro es necesario no ser ansioso para alcanzar ese futuro, sino que siempre valorar ante todo el presente en el que estamos. Y como estamos hablando del mazo del agua, que es el mazo de las emociones, entonces es importante hacer ejercicios de transmutación emocional de ese pasado. Y es probable que si tú sigues mis lecturas mes a mes, tú ya conozcas a qué me refiero cuando hablo de ejercicios de transmutación energética. Que vuelvo y repito, entonces, son ejercicios en los cuales nosotros rastreamos ese pasado al cual nosotros estamos apegados. Entonces puede ser un recuerdo doloroso, como puede ser un recuerdo bonito, como puede ser una experiencia difícil. Rastreamos ese recuerdo, pero estamos un 99% concentrados en las sensaciones corporales en el momento en el que rastreamos esos recuerdos. ¿Qué son las sensaciones corporales? Si se nos hace un nudo en la garganta, si nuestro pecho empieza a palpitar, si nuestro estómago se empieza a encoger, si nuestra respiración se empieza a acelerar. Nos centramos en nuestro cuerpo, no en nuestra mente y no en lo que nuestra mente nos puede estar diciendo a través del diálogo interno. Porque si nos centramos en ese diálogo interno o en la mente, esto frena el flujo energético de la energía que estamos liberando a través de esos ejercicios. Entonces, si por ejemplo tú estás haciendo estos ejercicios y empiezas a pensar y empiezas a tener un diálogo interno, no te juzgues, porque el juicio genera autorrechazo y volvemos y caemos en la energía de la sombra, que es la energía del autorrechazo. No, simplemente sueltas esa línea de pensamiento, sueltas esos juicios, dejas que pasen, como por ejemplo cuando tú vas por la calle
y observas que los carros van pasando. Asimismo haces con los pensamientos. Dejas que los pensamientos lleguen y se vayan. Y si sientes que te estás yendo en un diálogo interno, que te estás yendo en un recuerdo, que te estás yendo en una emoción difícil, en un dolor, en una frustración, en una impotencia, vuelves al cuerpo. Entonces, ¿qué sientes? Presión. ¿Qué sientes? Temperatura. ¿Qué sientes? Soltura. ¿Qué sientes? Contracción. Si nos centramos en las sensaciones corporales, estamos alineados, conectados con el flujo energético de nuestro cuerpo. ¿Qué pasa con este ejercicio? Como nuestro cuerpo físico, que en sí mismo tiene un cuerpo emocional, que en sí mismo tiene unos cuerpos energéticos, unos cuerpos sutiles, unas capas áuricas, todo esto es un sistema energético de transmutación de energía densa, como la preocupación, como el dolor, como el victimismo, en energía ya más sutil. Entonces es usar nuestro cuerpo como herramienta de transmutación. Y si tú encuentras que son recuerdos que te traen algún tipo de enseñanza, mucho mejor. Pero si no encuentras una enseñanza, no importa. Los revives y los sueltas. Y la manera más eficiente de soltar el pasado es vibrar en la gratitud, es vibrar en la apreciación, agradeciendo que viviste la experiencia, agradeciendo que esa experiencia formó la persona que tú eres y soltando la experiencia. Entonces, estos ejercicios de sanar el pasado es muy importante que nos demos el tiempo de hacerlo constantemente. No es hacerlo una vez y ya, es hacer varias veces, varios ejercicios con varios recuerdos para que tú los sueltes, para que tú los purgues de tu cuerpo emocional y así tu energía no se dispersa y no se drena en alimentar ese enganche al pasado. Y empiezas a reclamar tu energía y así ya esa energía queda purita y ya la puedes invertir creativamente en expresar tu firma energética en este presente. Y en la medida en la que tú sanes esa herida, ya cualquier situación del presente, cualquier conflicto va a ser más fácil atravesarlo, ya que no se engancha con ese dolor del pasado porque tú ya has sanado ese pasado. Y para las personas del signo de Escorpión, como Escorpión es un signo que por su firma energética busca explorar la sombra como tal. Entonces es por esto que las personas del signo de Escorpión son personas que pueden tener una capacidad de reflexión sobre la psicología humana alrededor de los patrones inconscientes y alrededor de los traumas emocionales que nos afectan desde lo inconsciente. Entonces, este trabajo de sombra que te ofrece esta carta de apego al pasado adquiere mayor relevancia para el signo de Escorpión porque hace parte del elemento en el cual Escorpión puede florecer, que es el elemento de explorarse a sí mismo y de revelar, liberar y sanar sus patrones inconscientes como tal. Entonces, es importante que saques tiempo para darte esos momentos de reflexión y de sanación, para que ese pasado no siga filtrando la manera como percibes tu presente y al soltar energéticamente ese pasado, empezamos a vibrar en la energía que nos ofrecen las cartas anteriores, en la energía de nuestro poder personal y en la energía de la expresión de nuestra firma energética, para que ese poder personal guíe esa expresión de esa firma energética y lo lleve a algo tangible en este plano de lo material. Y bueno, esta fue la lectura para los signos del elemento de agua, Cáncer, Escorpión y Piscis para el mes de septiembre del 2023. Te agradezco mucho tu confianza y tu tiempo en escuchar estas lecturas y nos vemos en el siguiente mes.